Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Bueno, pues ya sabemos por dónde va a ir la próxima cesión del Gobierno de España ante Carles Puigdemont. El Gobierno quiere recortar el tiempo que puede durar la investigación que pueda hacer un juez. Todo pensando, por supuesto, en el leviatán del Gobierno, en García Castellón, el juez que investiga tsunami y ve terrorismo en Puigdemont. Sánchez, hace un rato en La Sexta. ¿Van ustedes a decirle a Junts per Catalunya, te ofrezco modificar la ley de enjuiciamiento criminal y recortar las instrucciones de los jueces, para que tengas algo? Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que hemos convalidado en estos reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, y es el de la eficiencia de la justicia. En fin, creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. Lo vamos a traducir al cristiano. Como el juez García Castellón lleva 4 años investigando y 4 años después ve terrorismo en Tsunami Democratic y en Puigdemont, lo que pretende el Gobierno es cambiar la ley para recortar la capacidad de movimientos, que García Castellón termine ya de una vez y acabe con este calvario que supone que un juez esté cumpliendo con su trabajo. Luego andamos diciendo que si no se puede legislar en caliente. Esta es una cosa que dicen los partidos políticos desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora mismo, con Puigdemont, con el independentismo y con las necesidades del Gobierno, la ley se está poniendo a disposición de las necesidades del presidente del Gobierno, que como todo el mundo sabe, sus necesidades, ya digo, son, según parece ahora en España, y las del prófugo Puigdemont, son fuente de derecho. De manera que nos vamos a pasar semanas, parece, hablando de la ley de enjuiciamiento criminal, que afectaría a los periodos de instrucción judicial, lo que limitaría, insistimos, los movimientos de Manuel García Castellón. Esta es la propuesta del Gobierno. Eso sí, otra cosa es que se lo compren los socios de Puigdemont. Eso es otra cosa bien distinta. Sobre el referéndum, ¿va a haber o no va a haber? Pedro Sánchez responde. Usted dijeron, indultos no, fueron sí. Dijeron, usted lo dijo aquí donde está sentado, no contemplo la amnistía. Y ahora la amnistía es uno de los grandes proyectos de su legislatura. La gente puede pensar, ¿ha dicho que no al referéndum? Al final nos comemos un referéndum de independencia. Pero primero, tienen que tener en cuenta dos cosas esa gente que pueda estar preocupada. En primer lugar, desde el punto de vista, ya no digo de mi voluntad política, que posteriormente la explicaré, territorialmente, o mejor dicho, constitucionalmente es imposible, es inviable hacer un referéndum de segregación, de secesión de una parte del territorio de España. ¿Y qué hacemos con esto, señor presidente? ¿Nos fiamos de usted o no nos fiamos? Claro, es que Pedro Sánchez en su momento nos dijo esto no del referéndum, sino de la amnistía. El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. La amnistía no entraba en la Constitución española y ahora la estamos metiendo a golpe de martillazo. Bueno, de martillazo es fino, no, es a golpe de almaina directamente. Y por supuesto el referéndum, si nos atenemos a las palabras del presidente del Gobierno, vamos derechos, que sí lo vamos a un referéndum. Buen asunto fundamental del día. Contar los fenómenos extraños, sucesos paranormales que acontecen en el ámbito de la Fiscalía. Les ponemos en contexto a ustedes. Bueno, saben ustedes que Puigdemont, no hace falta explicarlo, pero por si acaso, a Puigdemont se le investiga por haber podido cometer un delito de terrorismo, en esto del caso del Tsunami Democratic, y quien lo ve claramente es el juez García Castellón, juez de la Audiencia Nacional. Bueno, las conclusiones preliminares de esta investigación, que ya veremos cómo termina en su momento, han puesto muy nerviosos a los independentistas y también al Gobierno. ¿Por qué? Pues porque Puigdemont quiere una amnistía completa y el terrorismo es una cosa muy seria. Si se le imputase ese delito en el futuro, pues a lo mejor no quedaría bajo el paraguas de la ley que ha hecho presidente a Pedro Sánchez, es decir, Puigdemont no quedaría impune. Este es el motivo por el que en el Gobierno se han visto obligados a salir a defender al prófugo recurriendo a excentricidades argumentales tan peregrinas como que existe un terrorismo de corte humanitario casi y otro que es el malo, es decir, es el que mata. No hace falta decir que Puigdemont pertenece al primer tipo, que es el bueno. Bueno, el caso es que como Pedro Sánchez le prometió impunidad a cambio de 7 votos, pues el nerviosismo del Gobierno con este asunto ha llegado hasta el extremo de que Pedro Sánchez ha llegado a salir públicamente, fue el pasado jueves, a exculpar a Puigdemont, desautorizando a los jueces que lo investigan. Ahí va. Bueno, pues como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y nos preguntábamos el jueves, ¿y quién dice que lo sea? En España se persiguen hechos concretos, no se persigue a la gente por sus ideas, no se persigue al independentismo en su conjunto. Porque, claro, es que diciendo esto el presidente del Gobierno lo que hizo fue enviar un mensaje
y extender públicamente la idea de cuál es el camino por el cual hay que transitar. Y así llegamos al tema que nos ocupa, que es la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Pues esto es, ya está. Hoy cuenta el diario El Mundo, en una información que por lo que se ve ha puesto extremadamente nervioso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Cuenta el diario El Mundo que hay un fiscal en el Tribunal Supremo que se llama Álvaro Redondo y que pasó solamente en 4 días de tener una opinión sobre Puigdemont a tener la contraria. Es decir, pasó de redactar un informe de 63 páginas en el que se concluía que la participación de Puigdemont podía considerarse delito de terrorismo y apoyaba, por tanto, abrir la causa para el prófugo por este delito. Y 4 días después elaboró otro informe, este de 68 páginas, en el que se concluía que no, que los hechos no encajan en el delito de terrorismo. Dirá usted, ¿y cómo ha tenido lugar este prodigioso cambio de opinión? Pues a ver, el fiscal Redondo lo que dice es que cometió un error. Pero lo que explica el diario El Mundo es que entre medias este fiscal, Álvaro Redondo, se reunió con el fiscal general del Estado, su superior jerárquico, con Álvaro García Ortiz. Es revelador, ¿verdad? Es que suceden cosas extrañísimas en la Fiscalía. Miren, el pasado verano les contamos que otro fiscal, en este caso de la Audiencia Nacional, Joaquín González Herrero, concluyó que estaba clarísimo el delito de terrorismo en Puigdemont, con multitud de indicios de solidez incuestionable. Esto es literal. Bueno, ese informe recibió el visto bueno de su superior jerárquico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor Alonso, recién designado, por cierto, por el fiscal general del Estado. Y en una llamativa carambola del destino, 3 días después de las elecciones, cuando se supo que Pedro Sánchez dependía de Puigdemont, pues también cambió de criterio y concluyó que no había terrorismo, tampoco por ningún lado. Interesante, ¿verdad? Revelador. Este viaje en redondo lo explicaron diciendo que habían cometido también un error, porque claro, ¿quién no escribe 60 páginas argumentando una cosa y se da cuenta de que estaba totalmente equivocado? ¿Saben ustedes el grito que se escuchó en los pasillos por parte del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, señor Alonso, que supuestamente ordenó el cambio de criterio? Me estoy jugando el puesto, dijo a voz en grito. Revelador, ¿verdad? Y por completar el círculo, el encargado de argumentar aquel primer y llamativo cambio de criterio, el del pasado verano, fue el fiscal Carballo, de adscripción conservadora. Lo recordarán ustedes porque la semana pasada hablamos de él aquí en este informativo. En un escrito durísimo arremetió contra García Castellón, el juez que ve claros indicios de terrorismo en Puigdemont. Por aportar algo más de información, un titular publicado el pasado viernes en OK Diario. Dice así: el fiscal de Tsunami que ataca al juez García Castellón va a ser premiado con una plaza de fiscal jefe en Ciudad Real. Revelador, ¿verdad? Total, que ya veremos. Ya veremos cómo concluye todo esto, porque conviene recordar que el criterio de la Fiscalía no es vinculante y que los jueces pueden hacer suyo este criterio o no hacerlo. Insistimos en esto porque da la sensación de que se ha convertido en pecado mortal siquiera insinuar que Puigdemont pudiera estar relacionado con algún delito de orden terrorista. Algunos que son víctimas de sus propias urgencias políticas están corriendo demasiado con esto. Entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Calma, que el Supremo puede concluir lo contrario de lo que está observando el juez García Castellón. Pero, como siempre que contamos noticias de este tipo, lo que sí que podemos es extraer una conclusión sobre todos estos fenómenos paranormales que suceden en la judicatura y también en la Fiscalía. Tan responsable es el poder político que corrompe la justicia como el juez o fiscal que es proclive a dejarse corromper. Sin estos últimos, y si no existieran, los primeros desde luego tampoco abundarían. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.